Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que este nuevo año los haya encontrado de maravilla, llenos de energía y con muchas ganas de empezar. Un nuevo ciclo que arranca con fuerza, con proyectos ilusionantes y por supuesto con mucho de qué hablar. Hoy, como habrán visto en el título y en la miniatura, vamos a meternos de lleno en un tema que ha generado muchísimo revuelo, un tema que ha dado mucho de qué hablar y que, francamente, tiene a muchos preguntándose ¿qué pasó realmente? Vamos a desentrañar el polémico vídeo de Año Nuevo de nuestro querido Can Yaman. Sí, ese vídeo que nos dejó a todos con la boca abierta, que encendió las redes sociales y que dio pie a innumerables debates. Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares sensacionalistas, a desgranar las especulaciones y a buscar la verdad revelada, esa que a menudo se esconde tras la vorágine de la información rápida y los juicios apresurados. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y unirse a nuestra creciente comunidad. No querrán perderse nada de lo que compartimos por aquí, porque nuestro objetivo es siempre traerles análisis profundos y puntos de vista informados. ¿Se acuerdan de esas primeras horas del Año Nuevo, ese momento mágico y esperanzador donde todos estábamos pegados a nuestras pantallas, revisando redes sociales para ver qué nos deparaba el 2024? ¿Qué felicitaciones llegaban de nuestros seres queridos? ¿Qué momentos especiales se compartían entre amigos y familiares? Era un torbellino de emociones, de buenos deseos, de reflexión y de alegría colectiva. Pues bien, en medio de toda esa atmósfera de optimismo y buenos augurios, apareció un vídeo de Can Yaman que, digamos, no dejó indiferente a nadie. Y cuando digo que no dejó indiferente a nadie, me refiero a que provocó una ola de reacciones, interpretaciones diametralmente opuestas y, por supuesto, un montón de especulaciones que se propagaron como la pólvora. Algunos lo defendieron a capa y espada, argumentando que era un artista y que tenía derecho a su privacidad y a sus momentos de relajación. Otros lo criticaron duramente tildándolo de irresponsable o poco profesional. Y muchos, como nosotros, simplemente nos quedamos pensando, ¿cuál es la historia detrás de esto? ¿Qué hay de cierto en todo lo que se dijo? ¿Hay una explicación que vaya más allá de lo superficial? Recordemos un poco el contexto porque es fundamental para entender la magnitud de la polémica. Can Yaman, una figura que despierta pasiones allá donde va, un actor que ha conquistado corazones en Turquía, Italia y se ha extendido a muchas otras partes del mundo con su carisma y su talento, decidió despedir el año de una manera que claramente no era la más convencional, ni la más esperada por parte de muchos de sus seguidores. El vídeo en cuestión, que se hizo viral en cuestión de minutos, desatando un tsunami de comentarios y compartidos, mostraba a Can en una situación que muchos describieron como, digamos, poco elegante o incluso incómoda. Las imágenes, compartidas sin previo aviso, sin mucha explicación aparente y que además, según se rumorea, no fueron publicadas directamente por él, abrieron la puerta a un sinfín de teorías y escenarios posibles. ¿Estaba ebrio? ¿Estaba bajo los efectos de alguna sustancia? ¿Estaba estresado y desbordado? ¿Era una broma pesada que se salió de control? O quizás algo completamente distinto, una situación que no podíamos ni imaginar desde nuestra perspectiva externa. La verdad es que las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones, un crisol donde se fundían la admiración y la crítica. Los comentarios iban desde los más duros, como qué decepción ver a nuestro ídolo en este estado, o esto no es digno de alguien con su fama, hasta los más comprensivos y protectores, como dejen al hombre en paz, es su vida privada y tiene derecho a divertirse. O todos tenemos momentos así, no hay que juzgarlo tan duramente. Vimos memes que se viralizaron, análisis psicológicos improvisados realizados por expertos en redes sociales de sillón, y hasta quienes intentaron descifrar el significado oculto de cada movimiento, cada gesto o cada palabra en esas breves imágenes. Era como si estuviéramos ante un enigma, y cada quien intentaba resolverlo a su manera. Pero, ¿y si la explicación fuera mucho más sencilla, más humana y menos escandalosa de lo que todos pensábamos? ¿Y si detrás de ese vídeo aparentemente caótico y desconcertante, había una razón completamente válida y comprensible que pasó desapercibida en medio del ruido? Hoy, en este espacio que tanto valoramos para la reflexión y el debate constructivo, vamos a intentar arrojar luz sobre este misterio. Porque, seamos honestos, cuando un personaje público de la talla de Can Yaman, con una legión de seguidores y una presencia mediática tan fuerte, hace algo que sale de lo común, que rompe con la imagen esperada, es natural que la curiosidad nos invada. Da que queramos entender qué está pasando.
Y más aún cuando se trata de un momento tan emblemático y simbólico como la entrada de un nuevo año, un momento que se presta a la reflexión, a la celebración y, para muchos, a la introspección. Khan ha estado trabajando muchísimo en los últimos tiempos, inmerso en proyectos importantes, especialmente en Italia, y es completamente comprensible que las presiones, el ritmo de vida acelerado y la exigencia de una estrella mundialmente reconocida no siempre sean fáciles de llevar. A veces el cuerpo y la mente nos pasan factura y necesitamos un respiro, un momento para nosotros. Así que, ¿qué fue lo que realmente ocurrió en esa noche de Año Nuevo que desató tal polvareda? Pues bien, según lo que se ha ido revelando y filtrando en diversos medios de comunicación, en foros especializados y, lo que es más importante, a través de algunas declaraciones indirectas o comentarios de personas cercanas a él, la situación parece tener una explicación mucho más humana y menos escandalosa de lo que muchos imaginaron en su momento. Resulta que Khan se encontraba en un momento de celebración, sí, sin duda. Era la noche de fin de año, un momento para festejar la llegada de un nuevo comienzo. Pero al mismo tiempo también se encontraba en un estado de, digamos, agotamiento. Y es que tras una intensa temporada de trabajo con proyectos que exigen un gran esfuerzo físico y mental, el estrés acumulado y la fatiga pueden jugar malas pasadas, pueden afectar nuestro estado de ánimo y nuestro comportamiento, haciéndonos más propensos a dejarnos llevar. Imaginen ustedes la situación. Han pasado meses, quizás más de un año, sin parar. Grabaciones de series, películas, eventos de promoción, entrevistas, viajes constantes. La vida de un actor exitoso, especialmente uno que está en la cima de su carrera y expandiendo sus horizontes internacionales, es un torbellino constante de actividad, de compromisos, de exigencias. Y aunque amamos lo que hacemos, aunque nos apasiona nuestra profesión, nuestro cuerpo y nuestra mente necesitan un respiro, un momento de desconexión, un espacio para recargar energías. Al parecer, en esa noche de Año Nuevo, Khan se encontraba en una fiesta, rodeado de amigos cercanos, de gente de su círculo íntimo, y en un momento de relajación, quizás un poco de euforia natural por el cambio de año, por la energía del momento y sí, también es muy posible que el alcohol haya jugado un papel, como suele ocurrir en este tipo de celebraciones, se dejó llevar por el ambiente y por la compañía. Pero la clave aquí, y lo que muchos pasaron por alto en medio del escándalo y la vorágine de las críticas, es que no estaba solo. Estaba con gente de confianza, gente que lo conoce, que lo quiere y que seguramente lo apoyaba en ese momento. El vídeo que se filtró y que causó tanto revuelo y tanto debate, no era una actuación, no era una provocación intencionada, ni una estrategia de marketing mal concebida. Era simplemente un momento íntimo y privado, un instante de la vida de Khan Yaman que por alguna razón, terminó saliendo a la luz pública. Y cuando decimos salir a la luz pública, no me refiero a que Khan lo haya publicado él mismo de manera deliberada para generar polémica o para llamar la atención, como algunos sugirieron. Más bien se trataría de una filtración, algo que ocurrió sin su consentimiento, un acto irresponsable por parte de alguien que tuvo acceso a ese material. Y eso, amigos míos, cambia radicalmente la perspectiva desde la que debemos analizar la situación. No es lo mismo juzgar una acción pública y deliberada que un momento privado expuesto sin permiso. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando algo se filtra, cuando algo que era privado se convierte en público sin nuestro permiso, la forma en que lo percibimos como espectadores, como seguidores, también debería cambiar. Ya no estamos juzgando una acción deliberada que él quiso compartir, sino una posible indiscreción ajena, una violación de su privacidad. Y en el caso de Khan, esto es crucial. Se ha hablado de su comportamiento, de si era digno o no de una figura pública, de si daba una buena imagen. Pero si la imagen que vimos era de un momento privado, capturado y difundido sin su anuencia, entonces el verdadero culpable de la polémica, de la controversia, no es Khan, sino quien tuvo acceso a ese material y decidió compartirlo con el mundo, aprovechando el momento de mayor exposición para generar un escándalo. Además, se dice que en ese momento Khan estaba pasando por un periodo de reflexión personal. El fin de año siempre trae consigo la oportunidad de mirar atrás, de evaluar lo vivido, de hacer balance y de pensar en el futuro. Y para alguien que está bajo el constante escrutinio público, cuya vida es analizada con lupa por miles, por millones de personas, estas reflexiones pueden ser aún más intensas, más profundas. Quizás el vídeo, más allá de cualquier otra interpretación superficial, capturó un instante de esa
Vulnerabilidad de esa humanidad que todos tenemos, de esos momentos en los que nos permitimos ser nosotros mismos, sin filtros, sin máscaras, pero que a las estrellas, a las figuras públicas, a menudo se les exige menos, se les exige una imagen de perfección constante. La verdad revelada, si podemos llamarla así, no se trata de que Khan haya hecho algo moralmente reprochable o que haya actuado de forma irresponsable con el fin de dañar su imagen. Más bien, se trata de entender que detrás de las cámaras, detrás de la imagen pulida y a menudo idealizada que proyectamos o que se espera de nosotros, hay personas reales con sus altibajos, sus momentos de debilidad, sus instantes de euforia y sus ganas de ser simplemente ellos mismos, de relajarse y de disfrutar de la vida como cualquier otra persona. Y quizás en esa noche de Año Nuevo Khan simplemente quiso ser el mismo, rodeado de quienes lo aprecian y lo apoyan, sin la presión constante de las cámaras, de las expectativas, de la imagen pública que se le exige mantener. Fue un momento de autenticidad, un momento de humanidad. Lo que sí es cierto, y esto es un punto que debemos recalcar y tener siempre presente, es que las redes sociales tienen un poder inmenso y a veces destructivo. Un solo clip, una sola imagen, una frase sacada de contexto, puede ser magnificada hasta el infinito, creando narrativas que poco o nada tienen que ver con la realidad, alimentando juicios apresurados y en muchos casos injustos. Y en el caso de Khan Yaman, este vídeo se convirtió en el blanco de muchas críticas y juicios precipitados, en un claro ejemplo de cómo la información se distorsiona y se manipula en el mundo digital. Es importante recordar que si bien los famosos son figuras públicas y su vida interesa a millones de personas, también merecen un mínimo de privacidad y respeto. Juzgar a alguien por un fragmento de vídeo, sacado de contexto, posiblemente filtrado sin su consentimiento, y sin tener todas las piezas del puzzle, es un ejercicio de injusticia y de falta de empatía. Khan ha demostrado ser un profesional dedicado, un actor con talento que ha cosechado éxitos importantes, y por lo que se sabe, una persona que se preocupa por sus fans y por su trabajo. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, a ser más cautelosos con nuestros juicios y nuestras críticas. No todo lo que vemos en redes sociales es la verdad completa, ni refleja la totalidad de una situación. La información debe ser contrastada y analizada con perspectiva. Segundo, a recordar la humanidad detrás de las figuras públicas. Son seres humanos con sus propias luchas, sus propios momentos de esparcimiento, sus errores y sus aciertos. Tienen derecho a tener una vida privada y a cometer equivocaciones, como todos nosotros. Y tercero, a ser conscientes del poder de las filtraciones y de cómo pueden dañar la reputación de una persona, creando polémicas innecesarias y juicios infundados. Khan Yaman, a pesar de la polémica desatada por este vídeo, sigue adelante con sus proyectos, demostrando su profesionalismo y su compromiso con su carrera. La vida de un artista, especialmente de uno en el ojo del huracán mediático, nunca se detiene. Y es muy probable que él, como muchos de nosotros, prefiera dejar atrás este incidente, aprender de él y centrarse en lo que realmente importa, su carrera, su bienestar personal y el apoyo incondicional de aquellos que lo siguen por su talento, por su carisma y por la persona que es, más allá de los titulares sensacionalistas. En resumen, el polémico vídeo de Año Nuevo de Khan Yaman parece tener una explicación mucho más terrenal, más humana y menos escandalosa de lo que se especuló inicialmente. Se trataría de un momento privado, capturado y difundido sin su consentimiento, en medio de un periodo de cansancio, de celebración y de reflexión personal. La verdad revelada, si podemos llamarla así, nos invita a ser más empáticos, a ser más prudentes con nuestros juicios, a evitar las condenas sumarias y a recordar que todos tenemos derecho a nuestros momentos de debilidad, a nuestros instantes de disfrute y sobre todo, a nuestra privacidad. Espero que esta explicación haya sido útil y haya aclarado algunas de las dudas que muchos de ustedes tenían. Siempre es importante ir más allá de los titulares, de las primeras impresiones, y buscar la información de manera más profunda, con una perspectiva crítica y analítica. Porque la verdad, a menudo, es más compleja y más interesante de lo que parece a simple vista. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió esta explicación? ¿Creen que se juzgó injustamente a Khan Yaman? ¿Consideran que la filtración fue el verdadero problema? Dejen sus comentarios abajo porque sus opiniones son súper importantes para mí y para nuestra comunidad. Queremos generar un debate constructivo y enriquecedor. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interés, no olviden darle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos para que ellos también conozcan la verdad detrás de este polémico momento y para que aprendamos juntos a ser más informados y más críticos. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra familia, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y sigamos compartiendo información, análisis y contenido interesante juntos. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.